Bueno, bienvenido a un nuevo video del canal. Aunque va a ser parte del video del curso de STM32, es una continuación del proyecto que estoy haciendo para medir, identificar la velocidad de un motor DC y después hacer los controladores PID o difusos, lo que se quiera hacer con el motor PID. Entonces vamos a trabajar con la tarjeta Blackfield, que tiene un micro STM32F401. Ya hayamos mirado cómo salía la señal acá y le pusimos un osciloscopio, le pusimos un contador de frecuencia, o simplemente ahora le vamos a poner un pin que se llama out y por ahí lo vamos a leer. Nos faltaría colocar el microcontrolador. Busquemos el micro que tiene la tarjeta aquí en Proteus. Buscamos STM32F401 y Proteus aparece como CC. Este es el microcontrolador. Van a trabajar acá. Bueno, yo creo que agrandé sin querer el área de trabajo. Si eso se hace aquí en System. Y normalmente viene acá y yo creo que yo lo había echado para acá. Listo. Aquí queda mejor. Hacemos todo más acá arriba. Bien. Ojo, yo tengo en el canal unas librerías y es posible trabajar con la Blackfield directamente si quieren, pero lo voy a hacer con el micro. Para hacer esto, si buscan STM32 librerías Alcides Ramos, les va a salir cómo utilizarla y tal, pero vamos a hacerlo con el micro normal. Bien, aquí vamos a conectar esta señal para poder leer, pero yo quiero primero entender todo lo que habíamos explicado anteriormente de NAESP y todo eso, analizarlo aquí, y por eso vamos a crear unas señales simuladas nuestras, que es la que vamos a realmente a conectar. Para crear estas señales vamos a buscar acá y vamos a buscar la palabra ROT, como se van a escribir de rotar, y cogen el switch rotativo. Bueno, ya lo teníamos ahí y esta es la señal que vamos a leer realmente. Voy a poner por aquí a propósito, ya les digo por qué digo la palabra a propósito, y le vamos a crear unas señales de frecuencias de pulsos, una aquí, vamos a llamarla de 300 Hz, porque es de 300 Hz, que llega hasta 5 voltios. Repliquémosla, 1, 2, 3. Esto es para explicar todo lo que es NAESP, la frecuencia cambio y todo, porque vamos a leer es frecuencia realmente. Esta vamos a llamarlo un K, y aquí cambia a un K. Esta llamémosla 2K. ¿Qué dice? No sé qué pasó con eso. ¿Por qué cambia cuando le doy doble clic así? Pulso, esta sería 4K. No sé qué pasó con la de arriba, ahorita la miramos. Porque esta señal, ahí está 2K, 0,5, está bien. Listo, y esta está en un K, listo. Y aquí es donde va a ir conectado el microcontrolador, que ahorita no nos interesa. Vamos a colocar, puedo conectarle una pantalla LCD, pero para hacerlo más rápido, no complicarnos tanto, vamos a monitorearlo por el puerto serial. Entonces aquí cogemos un virtual terminal y lo colocamos, y por aquí en el RX, que este está por defecto en 9600 baudios, vamos a leer la señal. Esto sería todo en el micro. ¿Qué viene ahora? A hacer el programa. Voy a hacerlo desde cero y explicar algunas cosas, porque sé que en el curso donde estoy tratando de apoyar esto, hay mucha gente que no ha trabajado el micro. Pero ya los que ya han seguido el desarrollo del canal, ya muchas de estas cosas ya las tienen ya vistas o las deben de dominar. Es nuevo. El compilador se llama STM32QID, tienen que descargarlo. Aquí buscan el micro STM32 F401 CCU6.
Aquí le salen 2. Siempre es el primero, de arriba. Next. Le dan un nombre a su proyecto. Ese nombre no debe tener ni espacios, ni tildes, ni nada. Aquí quitan este chulito y buscan dónde lo van a guardar. La ruta tampoco debe tener ni tildes, ni ñ, ni espacios sí, pero no tildes o ñes, porque puede tener problemas. Se lo voy a guardar en el escritorio. Ya tengo una carpeta acá. Canal, firmware. Ahí la vamos a guardar. Estas carpetas deben de tenerla previamente creada o la pueden crear si quieren ahí y no debe tener nada en su interior en ese momento. Finish, listo para trabajar. Bien, por defecto me hace el proyecto de 16 MHz, que es lo que trabaja Proteo, simulado. Cuando vamos a llamar en físico, que puede llevar más velocidad, va a ser más interesante, pero dejémoslo así. Importante aquí, el timer clock que está aquí también está en 16 MHz, que es la velocidad a la que se va a trabajar, 16 MHz. Bueno, hagamos lo primero, lo más importante es el timer. Es el que nos va a permitir tener la frecuencia de muestreo que decíamos. Este timer hay que seleccionarlo interno y hay 4 canales para poder leer frecuencia o generar frecuencia en estos micros. Vamos a coger solo el canal 1. Voy a rodar esto para acá. Y lo vamos a coger en Input Capture, que es el módulo de captura de señal de entrada. Y se habilitó aquí el pin PA8. Ahora hay que hacer algunas configuraciones acá. En la configuración está el preescalador, que me va a determinar la frecuencia a la que va a trabajar el microcontrolador realmente. Este valor, les voy a pasar un Excel, vamos a sacar este Excel. Si yo quiero una frecuencia de muestreo de 1 MHz, 1 elevado a la 6, me dice ponme un valor de 16 menos 1. Menos 1 es porque así lo necesita el micro para que trabaje. Entonces, trabajaría a 1 MHz y funciona. Si yo quiero una frecuencia de 1 kHz, me dice ponme un valor de 16.000 y así sucesivamente. Esto va a ser tiempo real. El micro lo va a trabajar en tiempo real y no se va a cargar por hardware, porque tiene un hardware para eso. O sea que si yo quiero mostrar 1 MHz lo puedo hacer sin problema, porque no estoy teniendo todavía almacenamiento. Más adelante vamos a ver de eso, hablar de eso. Quiero dejar claro otro detalle. ¿Qué es lo que sucede? Voy a suponer que yo aquí tengo mi señal. Vamos a suponer que esta es mi señal. ¿Listo? Y ahí salió fea. Esa es mi señal. Y resulta que el micro va a detectar estos flancos que están aquí de subidas. El micro va a detectar los flancos, sean de subida o de bajada. En este caso va a detectar los flancos de subida. Y cuando detecte el primer flanco, el micro comienza y puede contar ese contador. Ese timer que está ahí comienza a correr ahí. A correr hasta que termine el siguiente flanco. Si esta frecuencia que estamos poniendo al timer, el periodo que se demora, es igual a la frecuencia de la señal que está entrando, yo la puedo capturar. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo 1 kHz, o sea, 1 milisegundo en periodo, y calculé una frecuencia de 1 milisegundo, si cuando pasa esto para acá y termina acá, el timer me dio un paso, y cada paso era 1 milisegundo, 1 por milisegundo me da 1 milisegundo, pasado a kHz, 1 kHz. Eso me lleva a una contradicción de Nike. Nike decía, o dice, perdón, que yo no puedo muestrear sino más que el doble de la frecuencia real para poder adquirirla. Sí, eso es cierto. Sin embargo, si yo conozco la señal, que ya lo hemos visto, es cuadrada, he podido mostrar un poquito más del doble y también la tenía. Pero hay una condición que de pronto no dice el teorema. Y de pronto le digo que no dice porque no se habían inventado mis contadores todavía con estas capacidades que hay ahorita. Si yo tengo un muestreo selectivo o sincronizado más bien por estos flancos y yo mido este valor y la frecuencia de muestreo es exactamente igual, yo lo puedo capturar, porque si no fuese sincronizado o en tiempo real, que es lo que nos permiten hacer estos microcontroladores, un poquito menos que me demoro pierdo la señal. Un poquito más es lo que dice el teorema, la puedo tener. Pero si la tengo en el punto exacto, también la tengo. Por eso es que Nike para curarse en salud dice un poquito más del doble. Para poder tener una señal certera. Pero en microcontroladores, en esta táctica que estoy explicando, que es como
un muestreo especial, por así decirlo, atípico, si yo cuando se da esto capturo un valor y cuando se da esto capturo otro valor y esos pasos son igual o mayor a la frecuencia de muestreo, la puedo tener. Si mi frecuencia de muestreo es de 2K, cada paso va a tener 0.5 milisegundos, o sea que aquí duró 2 por 0.5 me sigue dando 1 kHz y así sucesivamente. Voy a poder tener lo que yo quiera siempre y cuando tenga la frecuencia mínima de muestreo igual a la señal. Eso lo vamos a ver ahorita en la simulación funcionando y va a ser mucho más explícito. Este valor que está aquí depende del muestreo que yo quiero. Vamos a hacerlo ahorita a lo loco para que funcione. Vamos a ponerle acá al computador un megahertz de muestreo. 1 elevado a la 6. Me dice ponme 16 para que el número sea más pequeñito. Yo le pongo aquí 16 menos 1. Siempre debe ponerse número menos 1, ya es algo propio del micro. Voy a tener una frecuencia de 1 kilohertz, de 1 megahertz. Eso me va a mostrar la frecuencia que yo quiera y es lo que va a pasar. Pero después vamos a jugar con Nike y vamos a ir bajando para ver qué sucede. Este no lo tocamos, este es el valor máximo hasta donde cuenta los pasos el micro, que realmente está súper sobrado para lo que vamos haciendo, no lo necesitamos. Y este auto-ROAD es recomendable, aunque nunca vaya a ver este valor, es recomendable habilitarlo porque si se desborda, se vuelve a pasar a 0, 1, 2, 3, sigue contando. Entonces yo no puedo quedar que se quede al final, sino que se devuelva. Hay otro caso curioso, yo estoy tomando dos valores, les dije, uno cuando arranca y otro cuando, dos valores de flanco de subida, para poder restar el valor y sacar el tiempo de la señal o la frecuencia de la señal que está entrando. Si la primer muestreo lo tomo en 65.530 y el otro está 20 pasos después, me viene dando acá como en 15. O sea que segundo paso es mayor que el primero. Eso puede suceder y hay que solucionarlo. Lo vamos a ver ahorita más en detalle. Lo otro es decirle aquí que quiero detectar flanco de subida, flanco de bajada o ambos. En este caso dijimos que subida. Si es bajada no habría ningún problema. Otra cosa importante acá es que hay que habilitar la interrupción de captura. Esta habilitación es la que me da el tiempo real. Esta es la que me va a decir, empiezo a contar aquí y termino la lectura cuando se dé el otro paso. Y si el paso es igual a la frecuencia de muestreo, estoy capaz de leerla. Es por esa condición de tiempo real que se puede hacer una excepción, por decirlo así, que la frecuencia de muestreo sea igual a la frecuencia de la señal y que la pueda obtener. Simplemente por esto de tiempo real que sucede acá. Y bueno, eso me da un pin en el micro donde iríamos conectados, sería el PA8, la señal de entrada. Ya tenemos entonces pin para este señor que sería PA8. Listo, vamos a ver dónde iría el puerto serial. Entonces ponemos conectividad, serial 1. Lo voy a habilitar. Vamos a bajar a 9600 porque allá está en 9600 y aquí se habilitan dos. Entonces el TX en 9, que es realmente el que nos interesa, el RX ahorita no. Entonces PA9 es el que vende acá. Voy a guardar esto. Voy a compilar esto. Y hicimos la preconfiguración de nuestro sistema. Ahora sigamos con el código. Bueno, para esto tenemos que trabajar con librerías. Vamos a ver cómo pongo librerías acá. En Core, clic derecho, nueva, folder. Le copio el nombre de la librería, donde lo voy a guardar. Se puede llamar como quieran. Lo voy a llamar librería porque va a tener librería. Y ahí voy a poner las librerías que voy a usar. Vamos a usar dos librerías, que yo se las voy a pasar ahorita todo en el código, todo lo que tengamos acá. Una para medir la frecuencia, que la vamos a necesitar ahorita, y otra para mandar por el puerto serial. Copio los archivos y los pego ahí así, control C, control V, y aquí los tengo. Hay que decirle que esta carpeta la incluya en el patch de la librería. ¿Cómo se hace esto? Clic derecho, añadir o remover include patch, OK. Lo otro que hay que hacer aquí, incluir aquí en el main estas librerías. Numerar include, me ayudo con control para espaciadora. Numerar include, control para espaciadora, me ayudo. Una es guard, copio una parte, me ayudo y el auto completa. Igual hago con la otra.
perdón, es frecuencia. Bien, por último, vamos a incluir algunas librerías propias de C que vamos a estar necesitando, stdio, para poder trabajar con UNT16 y UNT32, INT, std lib también, para poder trabajar con float, con de flotante a cadena. Esta no es necesaria, pero me gusta siempre incluirla. La otra es std stdio, la otra es std int stdi nt, que esta es la que va a trabajar con los enteros, perdón. Esta es simplemente para trabajar con entradas y salidas. Y por último, la de string para poder trabajar con printf. Esta se llama string.h. Serían las librerías que necesitamos, las dos nuestras, y separemos las propias del lenguaje C. Hay que hacerle algunas configuraciones al compilador. Una para que cree un HX para que sea mucho más fácil simularlo en Proteus. Entonces, esto se hace clic derecho, propiedades, aquí en el proyecto, en CC Build, Setting. Aquí en PostBull habilitamos el HX. Eso me habilita que se cree mi HX. Y hay que hacer otra. Allá mismo me salí, clic derecho, propiedades. Ahí mismo en Setting. Ahí mismo en Setting, perdón. En Micro Setting. Hay que habilitar esta para que el printf utilice los flotantes. Eso gasta más recursos en el micro de memoria, pero el micro tiene y lo necesitamos. Hay que habilitar esto, esta optimización, para que el micro ya no optimice más bien eso, sino que trabaje bien, que es lo que me interesa ahorita. Si voy a trabajar solo con enteros, no hago esa parte. Bueno, y eso sería prácticamente todo. Vamos a echarle un repaso, no tanto a la librería WAR. Yo tengo un video, si ponen transmisión serial, así de Ramos le sale. Lo que no tengo y la que vamos a explicar ahorita y la que nos interesa es la de la frecuencia, cómo funciona este señor. Este señor tiene dos funciones. Una para inicializar la frecuencia. ¿Y en qué se basa? Ese valor que creamos ahí, que nos dio Excel, yo divido la frecuencia en micro, que son 16 MHz, entre ese 16 y me va a dar un microsegundo. O sea, esa es la misma frecuencia de muestreo que me dio Excel. Simplemente yo tengo que saber cuál es la frecuencia de muestreo, y para que usted no esté haciendo y se haga automático, el mismo micro la va a calcular acorde al valor que usted le dio acá, y que aquí Excel le ayuda y hace el trabajo inverso acá el compilador para poder saber cuál es la frecuencia de muestreo. Y aquí inicia para que el micro detecte esos flancos de subida y que en esos flancos de subida yo haga algo. ¿Y qué es lo que voy a hacer en esos flancos de subida? Tengo dos opciones. Primero tengo que verificar que si es el canal 1 que me interesa, del timer 1 que tengo, la bandera que me interesa es esa, y tengo una variable que se llama cap1. Si esa variable está en 0, que es la primera vez que sucede, yo capturo el valor y lo guardo en una variable. Pero esta variable la coloco en 1, para que la próxima vez que se dé la otra captura, que es la siguiente, esta la guardo en frecuencia 2. Entonces tengo frecuencia 1 y frecuencia 2, tengo dos valores. Perdón, estaba grabando y en vez de poner pausa lo quité, pero bueno, ahí creo que continúo y sale. Entonces yo voy a capturar, vamos a seguir acá, yo voy a capturar un flanco, otro flanco. Aquí tengo un valor 1 y aquí tengo un valor 2. Debo restar ese valor 1. Pues esto porque no me deja. Y tengo un valor 2. Tengo que restar ese valor 2 menos ese valor 1, o sea, el valor que tenga el timer, y ese valor me va a dar cuántos pasos recorrió el timer. Y como yo sé cuál es la frecuencia de muestreo que tiene el timer, la base, con eso puedo saber la frecuencia de muestreo de la señal que me generó esta señal que está aquí. Entonces, miremos acá lo siguiente. Hay un detalle importante, y es que puede suceder, que ya dijimos, que este señor cuenta hasta 65.535, el timer. ¿Dónde estábamos?
que una parte queda, cuando yo capture está por ahí en los 60.000 y cuando hago el otro capture se devolvió a 0, 1, 2, 3 y la segunda captura sea menor que la primera. Y si hago una recta me va a dar negativa. En ese caso tengo que sumarle este valor. Ya les digo qué se hace. Ese caso es difícil que se dé, pero uno como ingeniero tiene que cranearse todas las opciones posibles porque si no salen los bugs. Entonces, simple y llanamente, si es menor, si la segunda frecuencia es mayor, simplemente hago la recta y ya tengo el valor de los pasos que quiero. Pero como se haya desbordado el timer, entonces cojo el valor mayor, que es el que tengo almacenado en este registro, le resto la primera lectura y le sumo la segunda. De esa manera tengo exactamente lo mismo, los mismos pasos. No hay ningún problema. Así puedo calcular la frecuencia de lo que esté sucediendo. Para poder usar este señor que está aquí, teníamos que hacer una cosa. Necesitamos incluir en el main, allá lo incluimos, necesitamos crear una variable. ¿Dónde creamos las variables en el main? Aquí, begin pb y begin, aquí vamos a crear las variables. ¿Qué variables? Las voy a poner acá para no ir alargando. Vamos a trabajar. Cuando vean una variable y tenga la palabra externo es porque está definida, en este caso en otra función, en otro archivo. En este caso es esta externa, está en la frecuencia de muestreo y la frec 1 están en el archivo de frecuencia que tenemos acá, por eso es que están externas, para que él la reconozca. Bueno, además de declarar esto acá, necesitamos saber dónde se da la introducción del micro. Vamos a buscar aquí este procedimiento, aquí en el proyecto, en source, está el nombre del micro con IT. Y aquí en las introducciones hay una que dice capture y compare. Aquí está el módulo. Esta es la más básica. Voy a coger otro timer, toca hacer una cosa más complicada, pero ahorita lo cogí así porque no quiero complicarnos la vida. Después puedo profundizar en este tema. Entre un begin y un end, y aquí puedo llamar esto. ¿A quién voy a llamar aquí? A la interrupción de la frecuencia, que es la que va a hacer lo que les acabo de decir. Pero también tendría que incluir en este archivo arriba, en los include, doy enter y le incluyo mi variable de frecuencia. ¿Listo? Entonces, en la parte de interrupción incluyo la frecuencia y en la interrupción de frecuencia llamo la que ya yo creé. Simplemente debo hacer esto. Con esto, el micro automáticamente, por hardware y sincronizado, está calculando esos flancos. Y cada vez que hay un flanco, mira cuánto llevaba el timer, que es el que está llevando el muestreo en este caso, y resta esos valores para tener la frecuencia exacta. Y existe la posibilidad, no es porque contradiga nada, y aclaro, que lo haga si la frecuencia de muestreo es igual a la frecuencia de la señal, simplemente porque hay una sincronización total de tiempo real. ¿Ok? Y porque la señal es cuadrada. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a prueba principal. Vamos a dejar un mensajito aquí. Yo lo tengo acá porque no quiero alargar el video. O sea, aunque estoy explicando el detalle, tampoco quiero estar escribiendo tanto porque pues me complico la vida. Alargo el video y sé que mucha gente no les gusta cuando los videos se alargan mucho. Pero igual también quiero que quede todo lo más claro posible. Inicializó. Ya sabemos que inicializar, que arranque, que calcule la frecuencia de muestreo. Y le digo, hey, escríbeme por el puesto serial esa frecuencia de muestreo que ya calculó. Vamos a ver qué hace este programa. Le doy doble clic, le damos a dar entonces aquí al chip. Ojo que hay que pasar 16 MHz acá. Le damos aquí. Buscamos el HX que queda dentro de la carpeta debut de donde está nuestro proyecto. Hay una carpeta que se crea que se llama debut y ahí cargamos el HX, el código del HX. Le voy a dar play, perdón. Y me salió una locura. Vamos a ver qué sucedió. Que efectivamente está mandando error, basura. Debe estar en 16, ya dijimos. Y lo que puede estar pasando, que es lo más seguro, es que acá, en la parte serial, le metí un 0 de más, puse 96.000, era 9.600, entonces no había sincronización de los audios.
Ese debe ser el pequeño error. Otra cosa importante que no tuve en cuenta es que por seguridad en el power, así no voy a usar el reset, debo poner en el reset a positivo para que no haya problema. Una vez que haya hecho esto y le doy play, entonces si sale la frecuencia de muestreo y me está saliendo 1 MHz, la que yo puse. Esto es interactivo porque ya si yo quiero cambiar mi frecuencia de muestreo, voy a poner un ejemplo, a 10K, a 1000, a 1K, me dice tienes que poner 16.000. Entonces si yo me vengo acá, para que vean que el set sí se usa en electrónica, entonces me vengo acá, timer 1, que es el que estamos usando, y en vez de 16 pongo 16.000. Compilo, le doy play a Proteus, me dice frecuencia de muestreo, malo, está malo. No compilé, ¿hay algún error? Ahí está, 16.000. Le doy play a Proteus y me dice frecuencia de muestreo, es para Proteus. Bueno, verifiquemos, compilemos. A veces cuando uno compila, si hizo un cambio acá en el hardware, es recomendable darle a este engranaje que está acá para que sincronice hardware con software. Y puede ser eso que no haya creado el HX. Vamos a ver acá. Frecuencia 1000, ahí sí está funcionando. Entonces ya lo tenemos claro. Pero bueno, no lo queremos así, dejémoslo como estaba. Eso lo vamos a hacer ahorita a propósito más adelante. Dejémoslo a 1 MHz, que es 16. Ya lo sabíamos. Bien, actualizado. Toca otra vez. Vamos a darle aquí, que actualice. Listo. Se quedó pegado otra vez. O es que yo no bajo aquí. A ver. Yes. Se está poniendo cariñoso Proteus. Ahí sí, ok. Sí, de pronto estoy haciendo el cambio acá, que es lo que creo que está pasando, pero entonces me quedaba ahí arriba y no actualizaba bajándome, o sea, cogiendo otra opción. Listo. Hay algo que creo que se me olvidó decirlo, ¿no? No, está todo bien. Listo. Entonces ya ahí podría leer la señal. Vamos a hacer el programa que la lea. Voy a colocar otro LED. Voy a colocar un LED. Voy a colocar un LED. ¿Dónde lo colocaremos? Por acá, que nos quede cerca. Por aquí en PB15, por ejemplo. Aquí está PB15, salida. Clic derecho. Lo voy a llamar LED. Y vamos a hacer un programa sencillo. El código. Y ya este es todo el código. O sea, cuando trabaja uno con instrucciones, chévere. Se le va a estar titilando el tiempo que yo necesite que esté titilando acá, que en este caso es un delay de 300 milisegundos. Chévere. Este delay de 300 milisegundos no tiene nada que ver con la frecuencia de muestreo, ni que yo pierda la señal, porque eso se está haciendo en tiempo real con la interrupción. Yo puedo cambiar de retardo si quiero. Esto simplemente es para cada cuánto voy a retirar el LED o cada cuánto voy a mandar al puerto serial. Entonces yo leo la frecuencia de muestreo, le divido el valor que calculé allá en la aplicación por interrupción y calculo la frecuencia. Después, si no se dan más interrupciones, puedo quedarme con un valor. Cuando ya lo calculo a propósito, le debo volver a cargar 0 aquí para que no vuelva a tener problemas. Por si de pronto se quitó la señal, se desconectó. O sea, todo esto hay que preverlo para evitar bugs en nuestro circuito. Cuando tengo esto, imprimo el valor por el puerto serial. O sea que ya estoy leyendo la frecuencia, así de sencillo. Vamos a ver cómo nos va. Wow, 4 errores porque el LED no aparece. Y LED no aparece porque creo que lo puse con minúscula. Vamos a ponerlo aquí con minúscula. Me va a titilar el LED. Vamos a ver si quitamos los errores. Perfecto. Y vamos a parar y correr. Y me dice que estamos en 4K.
cosa que es cierta. Si subo a 2K, vale 2K. Si subo a 1K, vale 1K. Y si subo a 300 Hz, vale 300 Hz. ¿Por qué lo hace? Porque tengo una frecuencia básica del timer en 1 MHz y lo puede hacer. Se está cargando el micro a una frecuencia de muestreo de 1 MHz. No, porque digamos que es un caso especial de cómo es, de Nike, por así decirlo. El timer siempre está corriendo solo a un paso de 1 microsegundo, en este caso, o sea, 1 MHz, 1 microsegundo, 2 microsegundos, 3, siempre está corriendo. Eso es por hardware. Lo único que está gastando de pronto es más batería, pero está cargando por hardware, no está cargando software o de retardos anexos. Y además de eso, tenemos que estamos detectando flancos de subida. O sea que por interrupción yo detecto cuando pasó esto y cuando pasó lo otro. ¿Cuándo pasan estas señores? Estos señores pasan solo cuando hay una señal de entrada presente y me dio el encoder el dato a la velocidad del encoder. O sea que no es una carga computacional extra para el micro, por así decirlo, ponerle una frecuencia de muestreo alta en este caso porque es una señal digital y al ser digital nos facilita la vida de coger y sacarle jugo al tiempo real que nos da C con el microcontrolador. Entonces por eso nos facilitó la vida enormemente. Ahora quiero mostrarles lo siguiente, que es lo chévere. Bueno, juega con lo que nos había dicho de Nike. Vamos a poner una frecuencia de 2K. Si tengo 2K, según Nyquist, a 2K puedo detectar solo la de 1K y la de 3K, porque es el doble. Pero ya la de 2K, que es igual, no puedo detectarla. Y 4K menos. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ponerle 2K. ¿Cuánto me dice que tenga para ponerle 2K? El cel, 8000. Entonces venimos acá y le ponemos a este señor 8000. Ojo, lo vamos a dejar 16 menos 1. Si le ponen después máxima frecuencia micro 74 MHz, 84 MHz es 84 menos 1 y va a funcionar. Pero yo quiero ver que eso se puede cambiar, que podemos jugar y podemos mirar un poquito la teoría que habíamos hablado antes de la frecuencia de muestreo con este tipo de cosas. Entonces, ¿es 8000? Ok. 8000 u 800. 8000. 30, así es. Entonces, siendo así, voy a compilar nuevamente. Y le vamos a dar play. Entonces me dice que la frecuencia de muestreo es 2000, válido. Me está detectando la de 300, bien. No la detecta tan preciso porque todo el mundo está un poquito más pegada o no es múltiplo más bien. Ese es un problema. La de 1000 sí, como es un múltiplo, la detecta igual. La de 2K no la debería detectar por Nyquist, pero vaya sorpresa. Viene y me detecta la de 2K. ¿Por qué si la frecuencia de muestreo, que es la que está acá arriba, es 2K, también me está detectando cuando la frecuencia señal de entrada es 2K? Simplemente por el caso particular que estoy haciendo tiempo real y calculo los flancos. Y entonces puedo tener una base de tiempo igual a la frecuencia de muestreo, pero yo sé cuándo la voy a utilizar. Entonces por eso. Pero ya 4K, si entran 4K y yo muestreo a 2K, ya no lo voy a poder detectar. Sigue dándome 2K, no puede. Ahí sí no se puede. Y ahí sí se cumple lo que dice Nike. Entonces, resumidas cuentas, acabamos de leer frecuencias con el microcontrolador. Claro, que todo esto es carreta, porque en la vida real uno lo que necesita es coger la señal real de un motor. Y esta es la que realmente debería entrar acá, la del motor. Y vamos a poner esto como estaba entonces, para que tenga mayor resolución. 16 menos 1. Repito, si mi micro lo paso a 84 MHz después y quiero una frecuencia de 1 MHz, 84 menos 1. Si son 16, 16 menos 1. Es fácil la fórmula, pero no quería que tragara entero, sino que lo tuviera. Bueno, hecho esto, vamos a darle play ahora.
y ahora estamos leyendo 11 RPM, la velocidad real que tiene este motor, pero obviamente va muy lento. Si lo pongo más bajo, más rápido, a 8 voltios son 32, 37, bueno, está subiendo porque tiene inercia y va subiendo la velocidad. Vamos a dejar que se estabilice. Subió hasta 44, ahí se quedó. Y si subo a 12, debe subir más. Entonces, de esta manera es lo que se va a hacer. Ahora, ya con esto se puede identificar el motor. Yo puedo coger el motor, tenerlo a tierra y conectarle al motor una fuente regulada a 8 voltios, a 12, al voltaje que yo quiera, al set point que yo quiera, y leer los datos de frecuencia y saber cuál es la frecuencia o los RPM que tiene el motor. Ya eso se puede hacer. Siguiente parte, y lo más interesante es que leer frecuencia es chévere, pero yo tengo que leer la frecuencia desde que el motor arranca hasta que llega a la máxima frecuencia. Y ese tiempo es muy pequeño y necesito mucho más tiempo real que el que ya tengo. Y eso nos va a complicar la vida. Nos va a complicar la vida porque cuando tú vienes aquí y tú mandas por el puerto serial la frecuencia, ya hay un retardo por el puerto serial. Así quites este retardo, ya va a haber retardo. Para eso hay unas condiciones mucho más importantes de estos micros que se llama el puerto DMA, que es acceso directo a memoria y que podemos llenar un buffer con varios datos para después mandar el buffer completo. Pero vemos el video así, ya hoy podemos leer la frecuencia de RPM que tenga nuestro motor en frecuencias. Estoy haciendo un ejemplo de motor, pero esto te va a servir para leer un sensor de color que te mande frecuencia, para leer cualquier cosa que te mande frecuencia, para convertir de frecuencia a voltaje lo que usted quiera. No quiero alargar más el video. Si les gusta cómo van las cosas, suscríbanse al canal y nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.